Bueno, hemos aprendido la relación entre la santidad y los frutos, y a partir de este momento el curso se va a enfocar en estudiar los poderosos principios espirituales que están detrás de las cosas que parecen cotidianas y naturales y que muchas veces desperdiciamos, como lo son el tiempo, los tesoros y el talento. Por eso haremos mucho énfasis y nos enfocaremos en todo este tiempo y todo el tiempo que sea necesario en estudiar cada una de las T's, pues el principio de la mayordomía es que debemos ser fieles en lo poco. Y la verdad es que a menos que entendamos cómo estas tres T's o estas tres cosas tienen efectos eternales, nosotros vamos a vivir la vida desperdiciándolas y con ellas vamos a estar desperdiciando nuestra primogenitura. Recuerda que los llamados se desatan sobre caracteres que son fieles y esto es lo que forma en nosotros la importancia de ser mayordomos. En el año 2014 Dios empezó a hablar en mi corazón sobre lo que son ecosistemas. Cosas como que ustedes han venido escuchando y que ustedes saben, pero tengo una especial interés y una especial pasión por lo que son los asuntos de la ciencia, ¿verdad? Ya ustedes conocen esto de mí. De verdad que logro ver a Dios por medio de la naturaleza, logro ver a Dios por medio de la ciencia. Y una de las cosas que me llama muchísimo la atención es este concepto de Dios sobre lo que son los ecosistemas naturales. Como durante la creación Dios no solo creaba a los seres vivientes, por ejemplo, sino que también les diseñaba un ecosistema que les iba a sustentar. Cada ecosistema se sustentaba con leyes físicas invisibles, pero por ejemplo, estas leyes podemos decir como la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, la entropía, que ocurre como resultado de esto. Y ya sin ánimos de caer en conversaciones de planteamientos de evolucionistas o creacionistas, pero lo que me interesa decirte es que para aquellos que creemos que la palabra de Dios lo sustenta todo y que fue creada por medio de ellos, sabemos entonces que además de esas leyes físicas invisibles, también existen leyes espirituales que gobiernan la dinámica de nuestra relación con el Padre y de nuestra naturaleza. Y cuando digo naturaleza es porque recuerda que nosotros somos espíritu, de la naturaleza misma de como nosotros le hemos venido hablando en el anterior. Somos un espíritu que tiene un alma que mora en un cuerpo. La creación nos muestra que cada ecosistema que Dios iba creando también iba experimentando un nuevo nivel de gloria. Por eso es que en el momento en que Dios creó al hombre o al ser humano fuimos considerados la corona de la creación. Seguimos compartiendo los atributos y la conexión con las dimensiones anteriores de la creación, pero ahora hay una nueva forma de vida que nos fue entregada por Dios que fue su espíritu en nosotros. De hecho, la palabra usada hálito de vida o espíritu de vida está en el texto original en plural, a lo que muchos estudiosos atribuyen el hecho de que la vida del Padre, la vida del Hijo y la vida del Espíritu Santo fue impartida a nosotros. Después de la caída de Adán y de Eva, vemos que Dios estableció nuevos diseños que permitieran al hombre volver al original. Y eso lo hablamos al final de la clase anterior. Sus pensamientos siempre son más altos que los nuestros, lo que lo lleva siempre a recrear diseños que establecieran el cielo en la tierra. Hasta que finalmente Cristo da la estocada final a la muerte, que significa separación. La palabra muerte significa divorcio, separación. Y nosotros volvemos de regreso al lugar de intimidad. Y es lo que conocemos como el reino se ha acercado. Así que estudiar el reino y el ecosistema de vida y sustentabilidad que representa el reino sería extenso. Pero dos cosas he estado estudiando en estos últimos 4 años y ha sido el concepto de Dios sobre las primicias y el descanso. El concepto de primicia es realmente fascinante. No sé cuán familiarizada estás con las fiestas hebreas. Dios diseñó un calendario para que su pueblo observara ciertas fiestas en tiempos muy específicos. Una vez más, Dios restaurando la condición caída del diseño original. Si estudias las fiestas, verás cómo restauraba los 6 niveles de santidad de los que le hablé en la clase pasada. Básicamente la forma en la que usaban sus 3 T's traían no solo honra a Dios, sino que santificaban el tiempo, santificaban la tierra, santificaban la comunidad, santificaban la primogenitura, la oficina o monte de gobierno y el descanso. Cuando se reunían ellos a adorar el primero de cada mes y traían las ofrendas y las primicias de la tierra, no solo estaban hablando de la figura profética de lo que Cristo representaría como primicia y ofrenda, sino que por medio de este acto de adoración estaban santificando el remanente. Entregaban lo primero del tiempo, lo primero de la cosecha, lo que resalta un principio espiritual de vida que consiste en lo primero y lo mejor para Dios. Cuando a Dios le damos lo primero, Él santifica el remanente. Esto era un diseño muy poderoso, pues reprendía a los enemigos, todo lo que trataba de devorar, porque donde hay santidad hay poder y victoria.
Y cuando no cumplían, sino que se iban tras otros dioses, entonces caían en esclavitud y el enemigo los destruía. El concepto de primicia es una mentalidad de pacto que dice lo primero y lo mejor para Dios. Más allá de observar las fiestas, es ser la primicia lo que nos hace partícipes de la naturaleza de Cristo. Cuando caminamos o cuando Él caminó en la tierra, cuando nosotros nos hacemos partícipes de su naturaleza, así como Él se hizo partícipe de la nuestra. El concepto de primicias es un concepto de santificación, porque estamos en el primer amor. Una persona enamorada lo da todo, camina la milla extra. En realidad, más allá de las fiestas, es la entrega del corazón a la búsqueda de Dios. El concepto de primicias es una vida de pacto e intimidad que manifiesta o que se ve manifiesta por personas que son de gobierno e intimidad. Cuando tú estás en la dimensión del primer amor, entonces vas a buscar formas en las que no solo puedas dar de quién eres, sino también de lo que tienes, y presentarás ofrenda de tu tiempo, de tu tierra, de tu comunidad, de tu primogenitura, de tus dones, de tu oficina, de tu descanso. El concepto de primicias es un concepto de generosidad. Era Dios enseñándonos a ser generosos. La religión te enseña lo contrario, te dice la forma. Te dice, da de tu tiempo para que Dios te bendiga, da los diezmos para que prosperes en las finanzas, pórtate bien para que te salgan las cosas bien. Y aunque el concepto no está mal, pero sin la revelación del principio espiritual que es amor, todos son puras obras muertas, un metal que resuena. El problema aquí es que las relaciones rotas son como si tuvieras un hueco en el saco, pues todo lo que estés dando y ofrendando, tus relaciones rotas traen pérdidas, te empobrecen. Y hay toda una dinámica espiritual sobre esto. Los principios que se quebrantan cuando nos enemistamos y es que son verdaderamente principios que nos empobrecen. Eso es como cuando alguien tiene fe, pero a la vez tiene duda, ¿verdad? Y esa duda trae incredulidad. ¿Qué sucede? Nada. En realidad no pasa nada. Asimismo, ¿verdad? Ofrendar sin entender lo que significan las relaciones rotas para Dios es como no haber entendido nada de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso Dios nos dice en Mateo 5, 23 y 24, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con el hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ve y reconcíliate primero. ¿Cuándo? Antes de dar la ofrenda. Porque en verdad lo que estamos haciendo es nada. En verdad no estamos haciendo nada, pues dos leyes están afectando la una con la otra. Y no solo eso, la ley de la siembra y la cosecha, la cual continúa vigente hasta el día de hoy, se está contradiciendo contra ellos mismos. ¿Cómo así? Te preguntas. La ley de la siembra y la cosecha nos indica que tú recibes en proporción de lo que das, o mejor dicho, más acertado aún, cosechas lo que siembras. Entonces, lo que aplica para tus finanzas, aplica para tus relaciones. La misma ley que deseas que trabaje a tu favor en las finanzas por causa de tu ofrenda, entonces está trabajando en tu contra a causa de la ofensa. No solo eso, la ley mayor es la ley de la gracia. Esta ley nos hace a nosotros libres y deudores a la vez, libres de la opresión y de la muerte, pero deudores del amor. Romanos 13, 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nos debemos los unos a los otros el amor. El amor nos hace libre de la ley. Si estamos enemistados, estamos actuando como la parábola del hombre que no quiso perdonar la deuda. Eso está en Mateo 18, del 21 al 35. Y después de que le perdonaron mucho, vino y le cobró a su deudor. Estamos saliéndonos de la gracia, pues permanecer ofendidos es una forma de emitir juicio y venganza. Mas eso no es lo peor. El asunto es este. La gracia es la riqueza de Dios. Lo que nos da acceso a las riquezas en gloria es la gracia.
Lo que nos enriquece es la gracia. Lo que nos da el favor inmerecido es la gracia. La plenitud de Dios es accesada por medio de la gracia. La gracia son las verdaderas riquezas. Quien entiende el principio de la ley, o de la ley de la siembra y la cosecha en relación al dinero, pero no entiende la gracia, en su mente no ha llegado a ser revelado lo espiritual, solo lo natural. Es decir, tiene ojos pero no ve, oídos pero no escucha, actúa por religión pero no por revelación. Entonces, quien entiende el principio de la ley de la siembra y la cosecha en relación al dinero, pero no entiende la gracia, en realidad su mente no ha llegado a revelar lo espiritual, solo lo natural. Es decir, tiene ojos pero no ve, oídos pero no escucha, actúa por religión, no por revelación. Por eso Dios desea levantar una generación entendida que ve, que escucha, que sabe lo que está diciendo y por qué está haciendo las cosas. Con esto no quiero decir que no des si no has entendido la gracia. Solo que te invito a que pidas al Señor revelación de su gracia cada vez que des y verás que querrás dar mucho más de lo que ahora y en este momento tú puedas estar dando. Pues no darás en función de lo que puedes llegar a recibir, sino de lo que ya recibiste por medio de Cristo Jesús. Pero lo que también te invito es a anular las ofensas y con esto coser los sacos rotos que pudieron haberse provocado en tus finanzas. Pues a veces nos preguntamos por qué no tenemos recursos o por qué no tenemos ideas en nuestro propósito. Somos malos mayordomos, sea de los recursos o sea de la gracia. Queremos la promoción sin tener el carácter fiel. En este ejemplo que vimos y que estudiamos, vimos a alguien de lo que pudiéramos considerar un buen mayordomo de los recursos, pero era un mal mayordomo de la gracia. El resultado fue el mismo: pobreza y escasez. Debemos asegurarnos que nuestros hijos entiendan estos principios desde que son muy pequeños, desde sus 0 a sus 12 años. Debemos irle enseñando a ser buenos mayordomos y de los 12 años a los 18 es la ventana de tiempo de enseñarles a ser fieles en el carácter. El carácter fiel es el que sabe qué hacer con la libertad. Quiero agregarte una historia brevemente y es la historia del siervo malo que está en Lucas 16 del 1 al 13. Lo llaman la parábola del mayordomo infiel y te dice algo así, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trabajo con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y yo quiero hacerte algo sobre este pasaje que creo que en muchos aspectos se explica por sí mismo, pero hubo una parte que por muchos años traía gran curiosidad a mi vida. Yo no entendía cuando yo leía este pasaje, y era que no lograba entender por qué el dueño, ¿verdad?, el amo felicita a este mayordomo infiel por haber llamado a las personas y anulado y cancelado la deuda. ¿Qué fue eso que le había hecho sagazmente? Así que por mucho tiempo yo estuve como con esta incógnita de que podía entender en forma general lo que el contexto de la fidelidad y de ser fieles en lo poco a lo que el Señor nos estaba hablando, pero me costaba entender exactamente qué fue lo bueno que había hecho este mayordomo como para que le felicitaran. No fue sino hasta hace unos pocos años atrás donde logré escuchar una explicación que agradó un poco más y trajo un poco más sentido y mayor revelación a este pasaje. Y esta
explicación la estaba dando una persona que su cultura era una cultura hebraica y estaba explicando un poco sobre lo que significaba el trabajo de este mayordomo en relación a todo lo que representaba cobrarle a la gente. Realmente ese era un trabajo que existe todavía, nosotros lo tenemos, son cobradores, ¿verdad? Pero él lo que hacía era cobrar. El trabajo de este mayordomo era realmente velar que nadie le quedara debiendo a el amo. Pero en este trabajo él tenía una ganancia para sí, es decir, si debía 50 barriles, él le iba a decir tú debes 100 barriles y esos 50 extra representaban el ingreso de este mayordomo. Es decir, que cuando él estaba llamando para anular y cancelar algunas deudas, estaba en realidad tomando de lo que iban a ser sus ganancias o de lo que representaban el porcentaje o lo que él iba a recibir y lo estaba anulando para que la persona pudiese facilitarse la forma de pagar, pero a su vez el mayordomo, el dueño, perdón, iba a poder recibir más rápido el dinero porque la gente para aprovechar esta oferta iba a pagar con mayor rapidez. Así que ganaba el dueño de la casa al recibir el pago, ganaba la persona que estaba en deuda porque había recibido un descuento, pero él sabía que él estaba usando sus riquezas como una forma de invertir en las relaciones porque sabía que en algún momento se iba a quedar sin trabajo y no quería ponerse a mendigar, no quería hacer nada y quería asegurar que él pudiese tener por medio de las relaciones acceso a cualquier otra fuente de trabajo cuando ya no estuviese trabajando con este amo. Y wow, es muy interesante porque Jesús, eso hace muchísimo más sentido para mí y podemos ver entonces cómo Jesús intenta decirnos, es importante que nosotros usemos nuestra riqueza para el establecimiento de relaciones. La palabra en el libro de Proverbios también nos dice que muchas veces un regalo abre muchísimas puertas y la idea principal es entender que todo lo que nosotros hagamos con nuestras cosas materiales deben tener la capacidad de poder tener un eco en la eternidad, que nosotros con lo que hagamos con nuestras riquezas injustas, con esto que perece, con esto que se come la semilla, la polilla, perdón, como dice la palabra, si nosotros lo usamos para invertir en asuntos de reino, en visión de reino, en el establecimiento de las relaciones, si lo usamos con el propósito de que pueda haberse manifestado el reino, nosotros realmente todo lo que hagamos con lo natural, ¿verdad? Con lo material, estamos haciendo para nosotros cosas que van a traer una repercusión en lo eternal y estamos también haciendo un establecimiento de una dinámica donde no somos gobernados por el dinero. A mí me gusta mucho la palabra que dice mi pastor Denis, que él dice con respecto al dinero, él dice, el dinero es un terrible máster, un terrible maestro, pero es un excelente esclavo. Es decir, yo no estoy diciendo con esto que debemos ser pobres o que no debemos tener riquezas, al contrario, que Dios quiere entregarnos las riquezas injustas, ¿verdad? Las riquezas naturales, pero nunca nosotros debemos anteponer el hecho de querer obtener las riquezas naturales por encima de lo que ya nosotros recibimos, que son las riquezas espirituales, por medio de la reconciliación. Cuando nosotros entendemos la reconciliación y la vida que nosotros tenemos por medio del Padre, cuando entendemos lo que significa para el Padre la restauración de las relaciones y nos hacemos parte del negocio del Padre usando nuestro tiempo, talentos y tesoro para el objetivo de Dios, que es la extensión del reino, la extensión de la justicia, de la paz y del gozo, entonces verdaderamente hemos entendido que las riquezas naturales que ahora poseemos sencillamente son un instrumento de justicia para la manifestación del reino, mientras con esto nosotros estamos guardando tesoros espirituales, tesoros eternales.